del paro cívico arrojaron piedras. Así es. Eso no son artefactos explosivos ni balas, pero sí pueden lastimar a las personas, a los empleados que estaban dentro del edificio. Eso no se considerarían entonces como justificar después que un policía llegara y tratara de disolver una manifestación que se torne de esa manera violenta, en la cual se tiren piedras y otro tipo de... Es lógico, ningún derecho se puede restringir con el carácter de prevenir que se puede cometer un ilícito. Si el ilícito no está en el marco del plan que tenga determinado grupo, determinada persona. Yo no podría restringirle a un ciudadano en mi condición de policía el derecho de circular porque sospecho que al pasar por esta calle va a llegar al final de la misma y ahí va a cometer... Tiene que esperar a que se empiecen a transcurrir los actos violentos. Tienen que... No, toda acción de delito tiene una respuesta, porque el delito se concreta por acción u omisión. En ese sentido, el delito, al generarse por acción, desde ese momento empieza un proceso de investigación criminal que lleva a la autoridad a encontrar al culpable de ese acto y ponerlo de manera formal ante el que tiene competencia para juzgarlo. Pero si antes no se ha cometido el delito, no puede. Yo digo, sí, pues le pegaron algunas piedras al comisionado, al edificio del comisionado. Entonces ahora ya no hay que permitir que la gente se manifieste. Sí. Este es un gravísimo comportamiento por parte del Estado y de los operadores de justicia. Está como que digan, mataron a una persona con una 9 milímetros, hay que ir a la armería para que ya no venda pistolas 9 milímetros. Entonces, pero aquí hay una ley que dice incluso que es permisivo, una persona puede tener hasta cinco armas de fuego, mientras quien haya disparado no esté ante la autoridad competente, tampoco se puede rezar el mercado que tiene la armería para vender armas. Siempre va a llegar alguien que no disparó esa arma a comprar un arma. Eso sucederá, o sea, si va a haber una manifestación, que es un derecho que tiene la población en el marco de la Constitución de la República, en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esa manifestación no puede ser restringida por el Estado solo porque en una manifestación anterior se apedreó el comisionado, se apedrearon dos edificios de dos centros de comunicación. Eso no da el mérito para que las manifestaciones se constituyan en ilícitas. El Código Penal es claro, una manifestación es ilícita cuando se ha organizado para cometer un delito. Y tengo entendido que esa manifestación que había en ese momento era en solidaridad por la lucha del magisterio, supongo. De los trabajadores por el salario mínimo. Por los trabajadores del salario, eso no es delito. Ahora, si se hubiese organizado para ir a apedrear las instalaciones del comisionado, Torre Libertad y Canal 5, esa manifestación sí hubiese sido convocada para cometer un ilícito. Desde luego, entonces la policía hubiese estado preparada para reaccionar. Y ahora lo que tenemos nosotros es una policía que de manera descarada y arbitraria ha abandonado lo que es el tolete para andar con garrotes. Ese es vandalismo policial. Eso constituye una grave agresión a los derechos humanos. Se colocan chalecos supuestamente antibalas, aunque hasta ahora ninguno de los manifestantes pacíficos haya disparado una pistola, y se los ponen para taparse su nombre, para taparse su apellido. O sea, esos policías que andan ahí, nadie sabrá si son policías, porque no tienen identificación. Si en todo caso el comportamiento policíaco debe de ser transparente, deberían de colocarse sobre el chaleco al menos un número que identifique a qué unidad pertenecen y dónde están integrados. Bueno, eso es bueno que hasta ahora no se han utilizado armas de fuego por parte de los manifestantes, aunque en la última que se dio también fue conjuntamente una manifestación en San Pedro Sula. La Secretaría de Seguridad reportó de que había recibido impactos de bala una de las famosas camionetas que le llaman armas de la muerte, le dicen manifestario. Sí. Son unas camionetas blindadas en las cuales pues llevan dentro varios agentes policiales y son equipos especiales antimotines. Ellos reportaron que recibieron varios impactos de bala a esa camioneta y que al parecer declararon ellos, hicieron la denuncia ante el Ministerio Público de que fueron manifestantes. Eso sí es peligroso porque ya lleva armas de fuego, o si no también se rumora que no son los manifestantes, en el sentido que los manifestantes pueden ser personas del magisterio o trabajadores que ellos tienen sus luchas legítimas, y esa es su forma de ellos de exigirle al gobierno que cumpla
las promesas que ha hecho y que ponga y tome decisiones en los temas sensitivos para ellos. También ellos argumentan que varias de estas personas violentas no son parte de estos grupos de la sociedad civil, sino que son delincuentes que se filtran y aprovechan pues el caos que se puede provocar, o se sientan acuerpados con el montón de gente que se está manifestando, con la inmensa cantidad de personas que se reúnen, y aprovechan ellos para hacer estos actos delictivos. Antes de seguir hablando sobre este tema, que sí es interesante porque es lo que queda grabado en la retina de los televidentes, son estas imágenes que siempre repetimos, lamentablemente, en el cual pues estos desalojos se tornan violentos. Nos decía que con respecto a las iniciativas que da el gobierno, ya por ejemplo tiene a Ana Pineda como asesora de los derechos humanos en presidencial, y ahora pues están haciendo una iniciativa ante el Congreso Nacional para que sea un ministro, establezca como un ministerio de los derechos humanos, y que el discurso pues en apariencia es de que desea pues promover la defensa de los derechos humanos, pero que en la práctica no se ven los resultados. ¿Considera usted entonces necesario este tipo de institución, o sería mejor fortalecer las situaciones, las autoridades actuales que hay, como por ejemplo la Fiscalía de Derechos Humanos, el CODE o el Comisionado de los Derechos Humanos? Sí, es un tema desde luego complejo, teniendo en cuenta que el escenario que vivimos es un escenario de conflicto, y en el marco de ese conflicto también tenemos graves violaciones a los derechos humanos. Pero sí hay grandes vacíos. Aquí no hay una institución que se encargue de solucionar los conflictos que tiene la sociedad, y más si estos conflictos son de carácter gremial o conflictos de carácter comunitario. Incluso el conflicto de la tierra, que todavía no se resuelve en este país, sigue siendo un asunto que amenaza la estabilidad democrática y el Estado de Derecho. Pero ¿quién lo resuelve? No hay un ente que tenga la intervención de manera directa para buscarle alguna respuesta de manera mediando de manera diplomática en la construcción de escenarios que permitan la participación y que logren interactuar los actores del conflicto. Por otro lado, en materia de promoción, tampoco tenemos quien se encargue de promocionar el tema de los derechos humanos, más los esfuerzos que podemos hacer nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, en ese tema. El comisionado como tal no tiene un mandato para ese efecto, aunque por ser el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos muchas veces ha pretendido abrogarse el monopolio del tema de los derechos humanos, cosa que él debe responder únicamente a lo que establece la ley. No obstante, frente a ese vacío, el comisionado debió de haber actuado desde años anteriores con mayor dinamismo, revisar su norma y poder presentar reformas al Congreso Nacional con la intención de volver más dinámica a esta institución. Pero lejos de suceder algo así, el comisionado se fue enclaustrando cada vez más en esa especie de cascarón que empezaba a tratar con desprecio a las personas que llegaban ahí a buscar, digo llegaban porque ahora casi no llegan, a buscar ese servicio, a buscar que se les atendiera en su violación de derechos humanos, y se dedicó únicamente a ir a los lugares, a algunas instituciones cuando él consideraba necesario, para hacer informes últimos que no han respondido a la realidad, informes últimos que han sido maquillados, y eso, lejos de provocarle un prestigio a esta institución, la ha ido disminuyendo en su alcance, incluso en el alcance que ya le define el marco de la ley. Esos factores fueron aprovechados quizás por el señor Porfirio Lobo Sosa, quien no es desconocedor del tema en materia de derechos humanos, y que sabe que Honduras vive un vacío institucional en ese sentido, y reconoce a la vez, no me cabe ninguna duda, que el comisionado actual de los derechos humanos no llena las expectativas de la sociedad nacional ni de la comunidad internacional. Frente a eso, con algunos ejemplos que se han dado en la región centroamericana, como en el caso de Guatemala y en América del Sur, se hace un aporte valioso al tema de derechos humanos al crear un organismo que viene a llenar esos vacíos que tenemos en el contexto actual. Pero el tema de los derechos humanos es evolutivo. En 5, 10 o 20 años vamos a tener de nuevo otros vacíos, y ojalá que el ministerio que por ahora se pretende crear asuma un rol protagónico y dinámico, que vaya encontrando la forma de llenar esos vacíos y vaya proponiendo las reformas de la ley que corresponden, cosas que no ha hecho el comisionado
Nacional de Derechos Humanos que ha entrado en una actitud de inmovilización. Bueno, en ese sentido, casualmente sí nosotros llama la atención, por ejemplo, nosotros en reiteradas ocasiones hemos invitado al comisionado de los derechos humanos por este tipo de situaciones que se dan, en cual la percepción de la gente es de que se necesita tomar cartas en el asunto y esperan muchos resultados, pero no se han dado. Pero sí, por lo menos en este programa, el comisionado, inclusive el día de hoy, se le ha extendido una invitación para, si tuviera, que tuviera él problemas para movilizarse, hacer un enlace telefónico. Pero sí vemos que se mantiene un poco reservado cuando los derechos humanos, al contrario, debería de tener un acceso mayor en los medios de comunicación y difundir más las labores que se dan, y no, como usted dice, pues mantenerse atrás y no darle publicidad a los derechos humanos. Sabemos que la trayectoria del comisionado pues le merece el cargo que ostenta hoy, pero que sabemos que este tipo de trabajo pues se lleva día con día y se debe difundir pues los logros que se dan y a la misma vez pues responder a la sociedad cualquier tipo de reclamo que se le pueda dar o cualquier interrogante respecto a su labor o cualquier cuestionamiento. Eso es algo normal en cualquier puesto público, que se le cuestione sus acciones, y eso es algo pues que conlleva en el cargo. ¿Cree usted entonces de que lejos de fortalecer el comisionado de derechos humanos y llenar, por ejemplo, reformas en cuanto al reglamento o las leyes que ostenta el comisionado, fortalecerlo y hacer unas reformas para actualizarlo e impulsarlo en esta institución, sí estaría bien entonces la iniciativa de Porfirio Lobo Sosa, pero siempre y cuando se traduzca en acciones y no se vea solo como un maquillaje que se está dando para que la comunidad internacional crea de que él está haciendo pues iniciativa para ayudar con los derechos humanos? Me responde este interrogante al volver, porque vamos a una pequeña pausa comercial y nos regresamos presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Andrés Pavón Murillo.